Vamos a hacer. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, para mí también es de mucha satisfacción estar aquí en la UNACHI y bueno, agradeciendo a los compañeros Jonathan y Xochitl y los demás que han hecho posible esta actividad por esta invitación, y me llena de mucha satisfacción, bueno, también compartir con compañeros y compañeras de una misma generación. Porque es a esta generación, como señalaba Richard, que le corresponde encarar los problemas. Ya no podemos depender de las otras generaciones, de las generaciones pasadas. Tenemos que hacernos cargo de nuestro presente. Y en ese sentido, bueno, voy a empezar antes de entrar a la cuestión de la crisis, partir de la pregunta muy competente que se hace Yuri cuando señala el papel de la universidad en la formación de conciencia crítica. Y eso es lo que debemos preguntarnos aquí, tanto profesores como estudiantes. Es decir, ¿qué estamos haciendo en la universidad? Estamos formando, en el mejor de los casos, profesionales, en algunos casos mediocres, una mano de obra barata, y aparte de eso, social conformistas. Entonces debemos preguntarnos eso seriamente, y en ese sentido debemos exigir una educación pública de calidad, laica e inclusiva, porque si no exigimos eso, vamos a estar reproduciendo un social conformismo, y los profesionales egresados de aquí se vuelven parte de la estructura sistémica. Entonces, si no tomamos conciencia de los problemas que estamos discutiendo aquí, de nada sirve la universidad. La universidad no estaría jugando ese papel con el cual se piensa una universidad. Una universidad es para reflexionar los problemas universales desde una óptica crítica. En ese sentido, bueno, no podía obviar esa pregunta que se hace Yuri, porque es fundamental. En ese sentido, la participación de Damaris desde la ecología política es fundamental. Esa es la actitud que debe tener un estudiante universitario, independientemente de lo que esté estudiando. Debe ser consciente de las contradicciones que existen, en la cual todos los gobiernos, al menos en los últimos 30 años, en todo se ha sobrepuesto los intereses privados, los intereses del capital sobre los intereses populares y sobre el derecho de la naturaleza, el derecho a vivir en un ambiente saludable. En ese sentido, esos son los temas que debemos discutir aquí, esos son los temas que deben ser parte de las discusiones, bueno, de forma transversal. Entonces, el otro aspecto rápido que hay que mencionar es lo que señalaba Richard, que bueno, estamos dominados, la palabra sería dominados por una burguesía rentista que vive de la renta, que tiene el control transitista. Ese es el modelo transitista que tenemos en Panamá, en el cual, bueno, un solo sector de la sociedad tiene el control monopólico de la ruta del canal. Entonces vive de todas esas actividades. Bueno, Stavenhagen y Pablo González Casanova luego lo explicarán de forma teórica a partir del concepto de colonialismo interno, pero para nosotros este concepto lo explicó en la década del 70 Castillero Calvo, llamándole a este modo económico el transitismo, y es el que tenemos vigente todavía. Una economía rentista que no hace nada para que podamos desarrollarnos humanamente, y en ese sentido surge una cuestión dualista que planteaba Richard al inicio, es que vivimos ante el capital o la vida. Y yo creo que la universidad y todo lo que estemos aquí debemos de estar, obviamente, por la vida. Si estamos por el capital, obviamente estamos mal. La universidad no está forjando esa conciencia crítica. Bueno, los minutos que me quedan voy a ver si hablo de la crisis. La crisis es un concepto patológico, pues. Cuando hay crisis es porque existe una enfermedad, pues. Tiene que ver con enfermedades. Y a veces las enfermedades se curan o uno muere de esa enfermedad. Entonces estamos en una crisis. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está en crisis? O sea, háganse esa pregunta y bueno, al final podemos discutirla. ¿Qué es lo que está en crisis? Yo tengo una propuesta. Lo que está en crisis no es el Ejecutivo, lo que está en crisis no es el Seguro Social, lo que está en crisis no son las cosas separadas. Lo que está en crisis es
el sistema dominante unidimensional de partidos de derecha. Eso es lo que nos tiene en el estado en que estamos. Lo que está en crisis, y lo repito, es el sistema dominante unidimensional de partidos de derecha. Los que nos han gobernado los últimos 30 años, todos han sido partidos de derecha. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que exista pluralidad, y eso lo quiero tocar más adelante si tenemos tiempo. Donde hay pluralidad hay posibilidades, donde existan diferentes puntos de vista, donde haya tensión, puede haber un resultado realmente consensuado. Pero si solamente estamos dominados por un sector, ese solo sector es el que va a imponer sus intereses. A pesar de que podamos tener diputados que supuestamente forman parte del pueblo, pero en verdad no tienen una conciencia del pueblo. Son lúmpenes, son personas lobotomizadas que apenas están allí se corrompen porque no tienen principios éticos. Ese es el problema. A pesar de que vengan de barrios populares, a pesar de que vengan de sectores sociales excluidos, cuando entran allí cambian su estructura de pensamiento porque no tienen principios éticos y entonces responden inmediatamente a ese sistema de partidos de derecho con sus intereses que lo tiene bien definido. ¿Y quién controla el sistema de partidos dominante unidimensional de derecha? Es la burguesía rentista con sus intereses que utiliza los diputados. Por eso era muy importante lo que decía Richard, que ellos ahora mismo tienen conflictos internos porque no tienen contradicciones. Lo que están peleándose ahora es, bueno, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Pero nosotros no podemos caer en esa lógica de, bueno, ¿qué me toca a mí? ¿O qué me toca como provincia? O bueno, ¿cuánto le corresponde? Nos corresponde 2% del cobre. Bueno, que nos corresponde al 4%. Esa no es la discusión. Debemos, como ciudadanos informados, como ciudadanos críticos, como universitarios críticos, tomar conciencia que debemos pensar y realmente hacer contradicciones contra ese sistema de partidos dominante, unidimensional de derecha, que nos ha despojado de todos nuestros derechos, de nuestros derechos a la naturaleza, de nuestros derechos sociales, y eso es lo que nos tiene donde estamos. Eso es lo que permite la corrupción, eso es lo que permite que estemos sin salud, que no tengamos políticas públicas eficientes. Entonces debemos tomar conciencia de esa realidad concreta. Es una realidad concreta y objetiva. Obviamente, por eso decía, si estamos en crisis, ese sistema puede reconfigurarse, y como es una enfermedad se pueden dar cuenta, bueno, qué remedios pueden tomar, qué vías pueden tomar. Entonces, muchos intelectuales, también los intelectuales panameños están en crisis, incluso hasta los críticos, porque no han podido plantear alternativas concretas, no han podido tener injerencia en los espacios de toma de decisiones. Entonces, por eso es muy importante discutir entre nosotros mismos, entre jóvenes, e incluso desde abajo, porque es el único espacio donde podemos dialogar. Y bueno, y no es que la discusión sea de aquí hacia allá, sino que tiene que ser horizontal, y en la cual nosotros, en mi caso, bueno, aprendemos mucho de ustedes y también de los movimientos más avanzados que hay ahora mismo en Panamá. Los movimientos sociales más avanzados lo encabezan las mujeres, las compañeras feministas. Hay que aprender del modo de organización de las compañeras feministas. Hay que aprender de los modos de organización de los compañeros indígenas que cuando salen a la calle luchan frontalmente, y las feministas por supuesto. Entonces, no es que yo les esté diciendo algo nuevo ni nada por el estilo, sino que todo lo contrario, sino que la sociedad es la que me genera información para pues, yo poder articular algunas ideas que sirvan para, bueno, la tan anhelada transformación de la sociedad. Pero necesitamos obviamente ciudadanos y ciudadanas con la capacidad crítica de crear contradicción con ese sistema que nos mantiene donde estamos. Bueno, hay muchos indicadores, bueno, porque hay que señalar también datos, porque es importante los datos para no estar teorizando abstractamente. Cada vez más hay menos personas apoyan las elecciones. Por ejemplo, Martinelli ganó con un 60%, Nito con 33% y Varela con 37%, es decir, que va bajando. 85%
a través del informe de Transparencia Internacional piensa que vivimos en un país corrupto y un 56% piensa que eso es un problema grave. De tal forma que son indicadores que nos van señalando el camino en que debemos transformarnos. No podemos caer en el juego del pacto y quedar reproduciendo los mismos intereses de ese sistema que nos tiene donde tiene, si no realmente tomamos conciencia de nuestros problemas concretos. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la segunda ronda. Obviamente que nos gustaría más participación de ustedes, pero como saben, el tiempo es oro y vamos a seguir con los panelistas.